Al Cierre con Andrés Mompotes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Cierre. Hoy es miércoles 5 de diciembre y les habla Andrés Garibello de la redacción del Tiempo. Vamos a hablar de los temas más importantes de hoy, por ejemplo, en qué va la ley de financiamiento y por qué los de contrato definido están tan bravos. También mañana posibles marchas en todo el país, vuelven los estudiantes. Vamos a hablar del salario mínimo y también una crónica que conmovió a toda nuestra audiencia. Bienvenidos. La clave de las noticias. En la clave está que la ley de financiamiento pasa el primer debate y ya le queda muy poco para que sea una realidad en el Congreso. Estamos con Mauricio Galindo, editor de Económicas del Tiempo, para que nos comente exactamente el análisis de lo que va hasta ahora, de qué se va a grabar, qué no se va a grabar y cuáles son los debates que siguen, Mauricio. Bueno, hoy terminó el primer debate en las comisiones. Y luego continuará la semana entrante en las plenarias y de una búsqueda inicial de 14 billones de pesos para financiar lo que está desfinanciado del presupuesto del año entrante, en este momento se han conseguido o se calcula que lo aprobado serviría para 6,8 billones de pesos. Los dos últimos rubros gruesos, que fueron los que se discutieron hoy, son los de una cosa que se llama IVA plurifásico, que es a la cerveza y a las gaseosas, y lo otro que también se discutió hoy, pero que finalmente no pasó, fue un impuesto a al consumo en la venta de motocicletas de menos de 200 centímetros cúbicos. Ese punto finalmente no fue aprobado, y por eso no se consiguieron los 7 billones y medio que se suponía que se alcanzarían, sino que en este momento está por debajo de los 7 billones. Eso fue lo más grueso de hoy. Así queda el proyecto para, digamos, unos días en el que vamos a tener una tregua con este tema hasta la semana entrante cuando empiecen las plenarias. Bueno, pero de todos modos se armó una polémica por el tema de la propuesta de ponerle IVA del 19% a los contratos de prestación de servicios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la principal crítica de esto? Que hay un buen porcentaje o una masa de trabajadores que laboran con ese tipo de contratos en el país, porque pues obviamente hay más gente metido en este tema, en estos contratos, que en los indefinidos. ¿Esta propuesta de quién es, de dónde salió, qué futuro tiene esta propuesta en la ley de financiamiento? Se está probando un cambio en las personas que se deben inscribir como responsables del IVA. En este momento son personas que tengan ingresos de 3.500 VT al año, que eso equivale a 111 millones de pesos al año, y se está cambiando a 3.000 VT. Es decir, que las personas que sean responsables de IVA a través de contratos porque venden bienes o porque venden servicios, pasarían de ser personas que tengan ingresos de 111 millones de pesos al año a ser personas que tengan 99, casi 100 millones de pesos al año. Ese es el cambio de las que deben inscribirse en ese rubro. Que seguramente implica que entran un mayor número de personas naturales a ser responsables del IVA. Sí. Bueno, ¿y esto es nuevo, Mauricio? ¿Es la primera vez que se hace un tema de esto, se propone, o en las pasadas reformas se contempló? Está cambiando y por eso le cuento que hoy en día son personas que tienen 111 millones de pesos. ¿Se calcula cuántas personas entrarían a ser responsables de IVA en este caso? No lo sé, yo creo que no son muchas, porque son unos ingresos que comparados con el general de la población son relativamente altos. Okay. No creo que sean muchas personas los que tienen esos ingresos. Que hay que decirlo, que no son todos los contratistas por prestación de servicios, no son todos. No. Son los que tienen unos topes. Los que en el año anterior tuvieron 99,5 millones de pesos de ingresos. Esos son los que van a tener la responsabilidad de inscribirse. Ese artículo tiene todavía unas proposiciones pendientes que deben ser debatidas en las plenarias.
Luego, digamos que ese artículo es de los que pasan a la plenaria todavía con un debate pendiente en donde podría pasar cualquier cosa. O sea, ya falta el debate, la discusión y bueno, después de este tema que se ha movido en redes sociales, ese es uno de los temas del día en redes, este tema del IVA para estos contratistas. Bueno, entonces, para terminar este tema, ¿cómo está el ambiente en el Congreso? ¿Cree que cómo está el ambiente para la próxima semana, Mauricio? Los ponentes que fueron finalmente los que le dieron forma al articulado que se terminó de aprobar hoy, llevaban 2 o 3 semanas trabajando todos los días en sesiones, digamos, con el Ministerio de Hacienda. Están más empapados del tema y esos mismos ponentes son los que están en las comisiones que sesionaron ayer y hoy. Falta ver entonces los otros congresistas en las plenarias que no participaron en esas reuniones, sí. Con qué actitud llegan, okay. Aunque uno supondría que los ponentes y las demás personas que estuvieron en las comisiones y que pertenecen a la bancada se encargarán de informarle a sus colegas sobre esas discusiones que van a tener ese punto final la semana entrante. Bueno, Mauricio, estaremos muy atentos del análisis de la sección económica sobre este importante tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que viene para su información. En lo que viene es que mañana esperan nuevas protestas, nuevas marchas de estudiantes en todo el país. Llevan 56 días de paro. Y mañana va a haber otra jornada de protesta. Estamos con Yolanda Gómez, editora de la sección Bogotá del Tiempo, y Camilo Peña, redactor de Educación del Tiempo, para que nos comenten un poco, Yolanda, cómo está preparándose la ciudad para una nueva jornada de protestas. Bueno, pues mire, para empezar, la administración está, digamos, un poquito en stand-by, pendiente de que los líderes de las marchas le confirmen si finalmente se van a movilizar o no, porque pues están todavía sentados, reunidos y demás, y hasta última hora ellos siempre están pendientes. Pero de todas formas, el plan de contingencia consiste en que las secretarías de seguridad y de movilidad y de gobierno tienen listos acompañantes para las marchas. Por ahora solamente hay una información oficial en el distrito, en el sentido de que habría concentraciones en el Parque Nacional y en la Plaza de Bolívar. Y lo más probable, la movilización desde la calle 26 y la carrera séptima, que serían los más afectados. Igual en Bogotá ese es como el punto de las protestas. Estamos hablando Avenida El Dorado y hacia el centro, que son las partes para que mañana la gente desde ahorita se pueda estar como pensando en cambiar de ruta, o si puede ir otro día al centro, pues claro, mejor. Sí, porque en las semanas anteriores estas marchas sorprendieron a la gente porque se fueron para el norte, para la autopista, para la calle 80, y eso fue sorpresivo y complicado. Pero lo que les tenemos que contar es que por ahora no está previsto que ni el norte ni el occidente se afecten, y la administración está haciendo el llamado a los dirigentes de las marchas para que ayuden a que no se obstaculice la movilización de los ciudadanos, especialmente en el transporte público, y la alerta de que si hay algún bloqueo saldrá a operar este grupo especial que se creó para desbloquear el sistema Transmilenio, y el SMAT estará, digamos que de guardia para actuar en el momento en que lo necesite. Bueno, Camilo Peña, reportero de Educación del Tiempo, ¿cuál es el cuello de botella? ¿En qué va la discusión? Ya van 56 días y nada que se resuelve. Ahorita, ¿cuál es el tema? Hay un gran punto que tiene, digamos, que no ha permitido levantar el paro, que como usted lo dice ya completa casi 2 meses, y que no ha permitido finalizar la mesa de negociación, y es el tema del dinero, de los recursos para la base presupuestal de las universidades. Hoy los estudiantes anunciaron una nueva propuesta que le hicieron al gobierno nacional, y esta propuesta, lo que buscan ellos es que el gobierno les dé a las universidades públicas de Colombia más o menos 947.000 millones de pesos. Recordemos que el gobierno ya en un principio les había dado una propuesta financiera que se contemplan 1.2 billones de pesos para el cuatrenio. Los estudiantes han sostenido que este dinero no es suficiente, porque aseguran ellos que con el tema de la inflación van a quedar más o menos 530.000 millones de pesos para todas las 32 universidades, y que en total para cada una serían alrededor de 2.000 millones de pesos, y dicen que esto no sigue siendo suficiente.
Bueno, pero entonces el gobierno ya ha presentado las alternativas, ¿las están estudiando los estudiantes o definitivamente ya dijeron que no? Esta propuesta última que le digo que dio el gobierno se las dio hace más o menos la semana pasada, sí. Y ayer en una reunión, pues en esta reunión que contemplan ellos con el gobierno, que van ya en más de 10 ocasiones, la presentaron ayer los estudiantes al gobierno, claro. Y hoy, ahorita en este momento están reunidos con la ministra de Educación, en donde ellos esperan una respuesta a la nueva propuesta de los estudiantes, que recordemos ya son 3 propuestas financieras que han presentado los estudiantes y que se han ido, bajando de alguna manera, pues para que el gobierno les acepte los recursos. Bueno, de todos modos vamos a estar esperando muy atentos de lo que suceda en esta reunión de la ministra con los estudiantes, para ver si se resuelve este tema y si mañana hay marchas o no, de alguna manera. Claro, y además que hay una coyuntura, digamos, complicada, y es el tema de las universidades, ¿no? Sí, claro. Porque ya estamos iniciando diciembre y ya está amenazando el semestre. Ya, por ejemplo, la Universidad Nacional de Bogotá dijo que reprogramará las actividades académicas para el 21 de enero, pues eso sí, si los estudiantes deciden levantar este paro y retomarlo, porque recordemos, las universidades tendrían que hacer 3 semestres el próximo año. Bueno, Camilo, muchas gracias, y Yolanda, por esta información. Vamos a estar muy pendientes de lo que transcurra, toda la información minuto a minuto de este debate en eltiempo.com. Muchas gracias. También puedes escuchar La Grabadora, un podcast del Tiempo sobre crónicas sonoras. La cifra del día. Entre el 10% y el 12% están pidiendo los sindicatos al gobierno de alza en el salario mínimo. Esta es la cifra del día, esas son las cifras del día. Estamos otra vez con Mauricio, que nos va a contar un poco cómo empezó esta mesa de concertación, el gobierno que de pronto que se está cocinando allí. También los empresarios, los industriales que están pensando un poco cómo está esta discusión, Mauricio. Bueno, la discusión empezó este martes, se reunieron las tres partes que hacen parte de la mesa de concertación, es decir, el gobierno, los empleadores y los sindicatos. Desde días antes, algunos de las centrales obreras habían dicho que es a lo que ellos aspiran. La CUT ha dicho que reclama un 12% de ajuste en el salario mínimo, la CGT reclama un 10%, los empleadores a través de los gremios deberán decir cuál es su propuesta. Sin embargo, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, ha dicho que ellos están esperando el dato de crecimiento de la productividad para poder tener una propuesta. El dato de crecimiento de la productividad se va a presentar en la reunión de mañana jueves, que es la segunda sesión de esta mesa de concertación. Ahí Planeación Nacional va a decir que durante este año ellos calculan cuánto creció la productividad, que es uno de los elementos junto con la inflación, tanto la de este año como la que se espera el año entrante, que se tienen en cuenta para ajustar el salario mínimo. ¿De ese dato se sabe algo, Mauricio? ¿O se tiene alguna idea? ¿Se prevé algún que dicen los expertos? No, ese dato lo conoceremos mañana. Claro. Generalmente esos datos son cercanos al 1%. Cuando hay un crecimiento, digamos, normal de la economía, como los que hemos tenido en los últimos años, aunque en los últimos años la economía ha desacelerado, este año está repuntando. De pronto, por el repunte, tendríamos un dato de crecimiento de la productividad superior al de los años anteriores. Claro. Bueno, el gobierno... ahí está mirando lo que dice cada uno. El gobierno se ha pronunciado en algún punto. Me imagino que quiere llegar a un acuerdo, hacer algo concertado, etcétera. La intención siempre es que haya una concertación. El gobierno no hace generalmente propuestas de cuánto debe ajustarse el salario mínimo. Sin embargo, ayer la ministra de Trabajo sí dio a entender que este año el gobierno podría hacer una propuesta propia. Claro. Luego, digamos que eso fue una sorpresa porque no es la costumbre que lo haga.
Claro que sí. Bueno, Mauricio, vamos a estar muy pendiente de todo el seguimiento de este tema del salario mínimo que toca a tantos colombianos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. Lo más leído en eltiempo.com. En lo más leído está una crónica que ha conmovido a la audiencia del Tiempo.com, que hoy ha entrado al portal. Se titula Un día amanecí más viejo y durmiendo en la terminal. La historia de Carlos Ocampo. Yolanda Gómez, editora de Bogotá, nos va a comentar de qué se trata esta historia, de cuál es la historia del señor Ocampo. Y bueno, esto es una serie de reportajes sobre personas viejas, ancianas que en Bogotá. Bueno, ¿cuál es el marco de la historia? Es que en la sección Bogotá decidimos abordar con una serie de historias de la tercera edad la situación de los viejos en Bogotá, partiendo del hecho de que todo indica que Bogotá se está envejeciendo de manera acelerada. Casi 2 millones de personas de aquí al 2020 van a estar ingresando a la franja de los mayores de 60 años de edad, y la ciudad y las familias no están preparadas para abordar ese nuevo estatus de la ciudad, una ciudad vieja y no de niños. Esta es la segunda historia que publicamos, y lo que queremos mostrar es con las historias individuales cuál es la real condición que están viviendo las personas adultas mayores, que se llaman los ancianos, que decimos. Y la historia de este señor pues es bien particular y refleja la de muchas personas de esa edad. Un hombre que tuvo cargos directivos, que estuvo en las empresas petroleras, que siempre tuvo un buen nivel de vida, que pues no tuvo mucha fortuna en su vida familiar por estar dedicado al trabajo, pero nunca tuvo necesidades, y un día de la noche a la mañana la estrella le dio la espalda, y ahora es un señor que se alimenta en los comedores comunitarios de Bogotá, que no consigue edad. Es un ingeniero de la Universidad de los Andes, hijo de una persona que fundó la Universidad San Martín. Está sin los hijos, está sin la familia, sus ex-esposas están en otros ministerios. En un momento dado le cambió la vida, ¿no? En un momento dado le cambió la vida, se le volteó la espalda y no volvió a conseguir trabajo. Cuando intentó pensionarse le faltaban 60 semanas y no se pudo pensionar para completar. Y él reconoce en la historia que le hizo Carol Malaver, que lo entrevistó, que cometió errores que lo llevan a estar solo hoy en una condición difícil. Una frase que reseña o que escribió Carol sobre el señor Ocampo, dice: lástima, viejo aprendí a apreciar el dinero, que un peso vale 1.000 millones, derroché tanto. Es un poco una lección de vida, ¿no? Una lección de vida muy fuerte, pero además el título de la historia de que un día amanecí viejo y durmiendo en la terminal es real, porque hubo un momento de todos los avatares que ha venido pasando en los últimos años en que tuvo que dormir en la calle, sobre una banca y en la terminal. Eso no es parte de la fantasía, sino es parte de la realidad que este señor vivió, que dio la cara y que cuenta que ojalá la gente reflexione cuando está más joven y no espere a llegar a esa edad adulta en la que están más vulnerables, sin opciones de laborales. Pero lo que pone en evidencia la historia es que esta ciudad necesita pensar en cuáles son las condiciones que debe adaptarle a las personas mayores de edad, que cada vez son más, personas mayores de 60 años, que necesitan empleo, que necesitan actividad, que necesitan oportunidades para no ser unas personas inactivas. Claro, en otras sociedades, como usted bien lo sabe, Yolanda, en otras sociedades hay también un respeto por las personas de edad. También hay trabajos para personas de edad, digamos, uno ve esas grandes superficies que contratan a gente ya de edad para que haga trabajos muy valiosos, y gente muy experimentada, y gente con... Entonces yo creo que en esta onda debería entrar Bogotá, ¿no? Claro, es una onda en la que debería entrar en Bogotá y que tiene dos niveles. Uno, sí hay muchas sociedades donde la gente mayor de edad es un referente de experiencia, de cultura, pero también en nuestra sociedad también son un referente, tienen detrás una historia de maltrato a sus familias, y de problemas de convivencia que los llevaron a donde pueden estar muchos de ellos. No me refiero a esta historia en particular, sino a muchas. Entonces es una ciudad que tiene que pensar desde la política pública en cuáles son las acciones que debemos hacer para que tengan oportunidades, para que no estén expuestos de manera tan vulnerable a las necesidades, a la falta de alimentación, a la falta de cobijo, de techo, demás. Acá hay un dato que ustedes dan para terminar.
que el 6,7% de los habitantes de Bogotá son personas de 65 años o más. Y es especial que va a seguir unas historias. ¿Qué historia? ¿Qué número de historia es? Esta es la segunda historia. La segunda, ¿van a venir cuántas más? Estábamos pensando entre 5 y 10 historias. Vamos a ver, se han ido haciendo, están en proceso, en desarrollo. Mire, en el 2015 decían que 1.950.000 personas eran mayores de 60 años en Bogotá. Y que Bogotá es la ciudad donde más rápido se está envejeciendo la gente. Sí. Y digamos que esa es la misma cifra que se viene manejando. Estamos esperando que se consoliden las cifras del DANE para mirar cuál es la realidad. Pero lo que sí es cierto es que Bogotá se está envejeciendo y se envejece más en unas localidades que en otras. Claro. En zonas como Usme, en el sur de Bogotá, nacen muchos niños. Claro. Pero hay otras zonas donde no nacen muchos niños y en cambio la población sí se va envejeciendo. Claro. Y el problema es de falta de oportunidad, de falta de posibilidades de generar ingreso, de estado de vulnerabilidad porque sus hijos se van, harán vida aparte y si no han construido, por ejemplo, para tener una vivienda propia o para tener un ingreso en esa edad, pues se ponen, se quedan ubicados en una situación de vulnerabilidad como la de este señor. Esta es una ciudad, como el resto del país, en la que poca gente se pensiona y hoy es más difícil conseguir la pensión. El caso de este señor es ejemplificante, le faltaron como 60 semanas para lograrlo. Bueno, Yolanda, muchas gracias por esta historia. Vamos a esperar las siguientes historias de Carol Malaver, de los integrantes de la sección Bogotá sobre este importante tema. Muchas gracias. Esperamos al final rematar con un informe muy consolidado de cuál es la situación de la vejez en Bogotá. Es decir, queremos que nuestra audiencia conozca las historias individuales y luego conozca el panorama general. Perfecto. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Yolanda. Sí, señor. Y hasta aquí un nuevo episodio de Al Cierre. Mañana más información y más análisis. Muchas gracias. Escucha los podcasts del Tiempo también en Spotify.